Dear Lord, thank you that we can Querido Señor, gracias porque podemos reunirnos y estudiar, e incluso en un mundo que está en un lugar muy oscuro, incluso con las heridas que sentimos, incluso con lo difícil que es escuchar alguna de las verdades y cómo nos muestra nuestros propios defectos de carácter. En todo esto puede sentirse como un pequeño sabor del cielo. Esperamos la eternidad y aprender y saber más y más y estudiar de nuevo con las personas que amamos, pero que no están con nosotros esta noche. Oramos para que estés con nosotros y nos guíes mientras consideramos tus mensajes para este tiempo, y te agradecemos que no nos hayas dejado en un tiempo tan oscuro en la historia del mundo, sin guía, sin luz, que brille frente a nuestros pies. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada volvimos a repasar la complejidad de la historia. Intenté ilustrar un poco más este punto, ya que lo destaqué para mostrar lo importante y bonito que es el modelo simple. No digo que este modelo sea malo, pero se puede manipular y distorsionar. Y hemos hecho ese punto especialmente volviendo a la historia del fin del antiguo Israel, la cual es la única historia verdaderamente bíblica que tenemos para mostrar cómo se ve el éxito. Fue la simple profecía dada por el Espíritu Santo al padre de Juan Bautista, la que lo puso en una posición de fracaso, porque parecía tan simple y clara. Y esto es realmente una lección para el adventismo de hoy. Nos adentramos en algunos pensamientos diferentes. Tocamos Daniel 11:41, pero creo que es un campo enorme, probablemente más problemático de lo que una simplificación podría ser. Así que no quiero volver a eso. No quiero volver a Daniel 11:41. Aparte de hacia donde nos dirigimos, sin tener en cuenta la reunión de la semana pasada, ¿alguien tiene alguna idea o pregunta relacionada con lo que se ha debatido a lo largo de la semana, que han surgido y que pensabas que no habías alcanzado, o que pensaste la semana pasada, pero no llegaste a preguntar, o que han surgido a lo largo de la semana, relacionados con lo que hemos estado cubriendo, pero no en esta digresión posterior? Me gustaría dar a todos una oportunidad. Bien. Así que este movimiento era, se podría argumentar, de derechas, e hizo la transición hacia la izquierda en la historia del 2018, 2019. ¿Qué causó este cambio? ¿Qué nos hizo pasar de la derecha a la izquierda? Veo una mano levantada. ¿Quién ha levantado la mano? Ngata Karima. I'm sorry if I don't pronounce your name accurately. I will not be offended. Lo siento si no he pronunciado bien tu nombre. I will take correction No me ofenderé si me corriges cada vez. Aceptaré la corrección para poder aprender. Pero tu mano estaba levantada. ¿Quieres decir algo? Lo que voy a hacer es llevarnos a donde debemos continuar el estudio. Pero prefiero escucharlo de ti. If you're able to unmute, you're free to speak if you like. Si puedes encender tu micrófono, puedes hablar si lo deseas. Hi, can you hear me? ¿Puedes oírme? I can hear you. Puedo escucharte. Oh yeah. I just wanted to understand a brief Yo quería entender view brevemente on la the left derecha and y la right, izquierda para comprender dónde where we are estábamos entre ambas. in between these two.
the understanding o la comprensión de of our nuestra posición as a movement. como movimiento. So where we are today? ¿En dónde estamos hoy? Sí, Present time, yeah. actualmente, el tiempo You presente. weren't with us for the early Tú no studies estabas of con these, nosotros al principio, but Yes, that's where correct. we understood sí, eso es was correcto, that pero lo que hemos these beginnings, entendido, those weren't recorded, esos I'm estudios no se sorry. grabaron y yo me disculpo por ello. This is about where we were as a Esto es sobre movement dónde estábamos como from movimiento 1989 desde to 1989 hasta And 2018. then in Y luego en 2018 2018 and 2019, y 2019, because of por el mensaje the del clamor de midnight cry, medianoche, messages el mensaje associated with asociado, nos we moved movimos from de here aquí to a this political este spectrum, espectro político a la left. izquierda. Haven't really gone further to define No he entrado a definir exactamente exactly dónde where we are, estamos, because I don't think it's really porque that no creo que sea simple to fácil say, decirlo, you know, we're here on si the estamos left wing, or aquí we're en este here nivel on the o left en wing, algún otro nivel because de I'm la not sure izquierda. if De we'd really hecho, know no what estoy that seguro de means. que conozcamos el The significado difference between de la here and diferencia here. entre una But posición we're y otra. going to go into Pero vamos a hablar a de discussion la of the izquierda left para wing, detallarla, breaking it down, various left-wing porque perspectives, hay varias and some of perspectivas the de la problems izquierda with the left y hay wing. que destacar So algunos de we los are problemas here de la today. izquierda. We're here Hoy today estamos aquí en la because of izquierda the prophetic por el mensaje messages we profético que understood hemos in entendido en el año 2018 2018 and 2019. y 2019 And we're listing y those, enumeramos the key los prophetic mensajes proféticos messages claves that moved que nos us from movieron the de la right wing derecha to the a la left wing. izquierda. So of about, Quizás perhaps haya there's more, más, perhaps it's más, incorrect, quizás esta list. lista sea incorrecta or too simplistic o list, demasiado but simplista. there was about Hay 4 unos prophetic 4 puntos points of proféticos doctrine doctrinales that caused us to que make nos this han switch. impulsado a We've hacer esta listed 2, transición. and Y ya coming back hemos to this enumerado topic 2 in de the ellos, y class ya que now, estamos revisando I estos want temas us en to esta clase, list the other me 2. gustaría que leyéramos los So the otros 2 temas. first 2 Así que los 2 primeros are temas understanding the son la history of comprensión de our nuestra línea de reform reforma of 1989, desde of what led up to 1989, lo que nos 1989. llevó a mil, If you've been y to lo que a nos llevó a prayer meeting, I 1989. Y si tú believe estuviste presente en las reuniones, Raymond creo Stanton que has been Raymond explicó esta historia this de la history of mayoría the moral, majority, explaining how mostrando understanding que of nuestra comprensión de la mayoría majority moral caused this right-wing condujo a este left-wing cambio. split. There's also, I believe that Graham will Y creo que Graham, also creo que era cover Graham quien in abordó some el tema presentations de Pirro, the studies of Pyrrhus and Ipsos. That Greek history creo que era that's Graham found quien kind abordó el of tema de Pirro hidden e in Ipsos Daniel en algunas 8:8 presentaciones that also en esta helped us historia griega que se understand esconde en Daniel 8:8, la que nos ayudó a entender las elecciones de 2016 y mucho sobre la política actual. Hemos enumerado los 4 puntos que nos han hecho pasar de aquí a aquí, 4 puntos que se incorporan a los mensajes de 2018. Así que para responder a tu pregunta directamente, como movimiento nos situamos aquí, la izquierda, y es ahí donde la cosa se complica un poco, y discutiremos un poco más sobre la izquierda. ¿He respondido satisfactoriamente Yes. a tu pregunta? Yeah. As we move on, Sí, I'll probably get a a clearer medida picture. que avancemos, probablemente tendré una imagen más Yeah, it clara. does. It Claro, does make sense. sí, tiene sentido. It just takes Solo time to se process. necesita tiempo para procesarlo. Sí, lo hace. Por eso este tema ocurrió en 2018 y por eso recién lo estamos discutiendo en 2022. Tú no estás solo. Pero si tienes alguna pregunta, no debes volver a hablar. All right. Thank you. Gracias. So we covered the first 2. Hemos visto las primeras 2. History, the moral majority, La historia, la mayoría Pyrrhus, moral, Ipsos. Has anyone Pirro, had thoughts Ipsos. on these other 2? ¿Alguien tendrá algún pensamiento sobre Josephine, estas your hand is otras raised. 2? Josephine, tu mano está levantada. Sorry, Elder Tess, my hand was raised for that Lo siento, question. anciana Tess, mi mano se levantó para la pregunta I haven't thought original. about those Todavía two no he yet. pensado en los Give me otros some 2. minutes Dame and unos I will. minutos y lo pensaré. You can ask your original Puedes question, hacer but tu still, pregunta original si... No, I was gonna answer, but I think you. No, iba a responder, pero creo que has hecho un buen trabajo. Estoy feliz de sentarme y escuchar. Oh, I should have
Yo debería haber cogido tu mano. Oh, eso es maravilloso. Me alegro de oírlo. Estoy feliz de oírte a ti en lugar de mi voz. Yo respetuosamente no estoy de acuerdo. Entonces estos son los dos. No se enseñaron inmediatamente en 2018. Creo que uno de ellos se abordó en diciembre del 2018. En parte por esa resistencia. Porque la gente se resistía a las cosas que se enseñaban en Arkansas. ¿Alguna idea sobre los puntos 3 y 4? Lynn? Taking a risk. Me voy a arriesgar. Was it Acts 27? ¿No sería Hechos 27? That you started to teach, where you started to see the, cuando empezamos corporate lines, a ver la línea, lo siento, la estructura de la línea. No sé qué palabra utilizar. Pero teníamos la línea de la iglesia y del Estado, como la línea, por ejemplo, la línea adventista, la línea del Estado, los Estados Unidos. De todos modos, esa debe ser la respuesta equivocada. No estoy seguro si en Hechos 27 tendremos la justificación de la izquierda. Estoy tratando de recordar la primera parte de la línea de Hechos 27, que muestra que el barco pierde el rumbo, pero esa línea no muestra directamente el tema del racismo. En realidad, no muestra el problema político de los milleritas. No creo que esta línea nos lleve allí. Otra cosa que pienso es que miramos a otros primeros presidentes y la comprensión de Abraham Lincoln. Él no era realmente una buena persona y empezamos a ver las influencias de los demócratas y los republicanos, la derecha y la izquierda. Estos son mis pensamientos, así que espero escuchar las respuestas correctas. Seguro. Creo que la mayor parte de eso vino más tarde, después en 2020, porque si hablamos de Abraham Lincoln y empezamos a criticar a la izquierda, lo que nos llevaría hasta aquí. Si podemos evitar responder en el chat, sino que levantemos la mano y respondemos verbalmente cuando yo pregunto. Molly, tú estás tomando una ruta que me gusta. ¿Puedes encender tu micrófono? Sí. ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo creo que estas fueron las dos fuentes de información cuando creamos el estudio de Hechos 27. Yo sugeriría que las dos fuentes de información están relacionadas con estos dos elementos, el tercero y el cuarto. Si miramos nuestra línea de reforma, vamos a dibujar la línea de los sacerdotes. ¿Qué hito principal asociarías a las dos fuentes de información? ¿Tienes algún pensamiento, Molly? ¿Tendrías un hito clave para mostrar el lugar en la línea donde vemos las dos fuentes? ¿2014 y 2019? Sí.
Pero yo sugeriría antes, porque ahí vemos las dos fuentes en conflicto, pero esta es la ley dominical. Y yo sugiero que veamos ambos lados antes de llegar a la ley dominical. 2012. 2012. ¿Por qué 2012? Porque el anciano Jeff empieza a oponerse al mensaje. Empieza a oponerse al mensaje de tiempo. Por el estudio de la fijación del tiempo. Yo veo que tú vas a lo interno, lo cual está bien. Pero si consideráramos lo externo, si tuvieras que mirar la información externa, dos corrientes de información externa, ¿sería el 11 de septiembre? ¿Por qué el 11 de septiembre? El conflicto sobre el Islam entran en juego. Vemos una separación, sí, CNN y Fox. ¿Cuándo se creó la CNN? ¿Cuál sería el punto de origen? ¿Qué es la antítesis de CNN? ¿Estoy usando la palabra correctamente? Antítesis es lo opuesto. CNN y Fox, ¿cierto? Exacto. ¿Cuándo se creó Fox? ¿En 1989? No del todo, un poco más tarde. Es creada en el año 1996. Así que nos llevaste a las dos fuentes de información y luego a la CNN. Y ya te dije que si mencionas la CNN, tienes que pensar en su contrario, porque hay dos fuentes, dos lados. CNN, tenemos que citar a la Fox. Entonces, cuando se crearon estos dos medios, se crearon en 1996, el mismo año que las demás. Así que si hablamos de las dos fuentes, de los dos medios de comunicación, dos bandos en guerra, de la información, en una guerra social cultural, entonces vemos su origen en 1996 y podemos ver las facetas en cada uno de los hitos que siguen. Por supuesto, hay un catalizador en 1989 y estos dos poderosos bandos se formalizan en 1996 y sabemos que 1996 es el primero, es el prototipo de la formalización de este mensaje en este movimiento. Y sabemos que es cuando se crea la revista del tiempo del fin. ¿Eso está bien, Molly? Sí, está claro. ¿Tiene sentido? Así que el primero de estos dos me gustaría escribir que es un entendimiento de 1996, porque nuestro concepto antes de 2018 era decir que esto es formalización. Nuestro enfoque era en lo interno. Nosotros teníamos la revista del tiempo del fin, teníamos Daniel 11:40-45, teníamos las líneas de reforma, todo se va formalizando. Y lo que había que ver en el periodo del clamor de medianoche era lo que también se estaba formalizando. Y eran estas dos influyentes y poderosas corrientes de información externas que iban a tomar bandos opuestos en una guerra cultural. Y la ley dominical pasada y futura, toda se centra en esta guerra cultural.
Por ello, la comprensión de 1996 y las dos fuentes de información fueron parte integral de este cambio de la derecha a la izquierda. Porque si tenemos el problema de los republicanos, a través de la mayoría moral, Clinton debería haber ganado las elecciones presidenciales en 2016 por la batalla de Ipsos. Entonces tú sabes que el lado en 1996 fue la fuente correcta y tú sabes que el lado en 1996 era la fuente de información falsa, Fox. Porque Fox News fue el portavoz de Donald Trump y Donald Trump es Demetrio en la batalla de Ipsos. Donald Trump está respaldado por Jerry Falwell, el hijo fundador de la mayoría moral. Así que en 1996, la comprensión de la formalización externa de las dos fuentes de información, que conectará con Ipsos, que conectará con la comprensión de la mayoría moral, para mostrarnos por qué no solo hay que entender a Donald Trump como la fuente falsa de información, sino que las nuevas fuentes que son sus portavoces conservadores son igual de peligrosas. Yo espero que puedan ver cómo estos puntos se conectan entre sí. 1996, la formalización, la revista del tiempo del fin. Pero también siempre que tengas un verdadero mensaje formalizado, también vas a tener una posición. Veo varias manos levantadas. ¿Es para sugerir un punto sobre la dirección que estamos tomando? ¿Se ha respondido a sus preguntas? No voy a volver a las manos levantadas. Si los últimos minutos no han respondido a sus preguntas, por favor levanten la mano de nuevo. O si tienen alguna idea. Brandon. Puedo ver la lógica con lo que decía Molly y lo que acabas de añadir. Tengo otra idea. Mi pensamiento fue, ¿qué me convenció para hacer esta transición? Yo recuerdo haber mirado los estudios llamados En Dios confiamos y Bajo Dios, y rastreando eso desde la guerra civil, el norte utilizaba En Dios confiamos, poniéndolo en las monedas, y lo llevamos hasta el proyecto Blitz. Eso es lo que vemos hoy. Así que así podemos ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso también me hizo hacer ese cambio también. Pero no sé si eso es lo que te pasó a ti. Yo solo me baso en lo que me ayuda a moverme. Ese es otro punto que me ayuda a moverme. Pero que puede ser similar a la de la mayoría moral. Lo que creo que podría haber ocurrido es que fue que entendimos la mayoría moral y luego explotó. ¿Tiene eso sentido? Entendimos 1979 y luego 1989 y lo conectamos con Billy Graham, con 1863, con 1888 y con 1798. Y ese punto se expandió rápidamente. Así que yo creo que eso es preciso, es correcto. Con esta lista aquí, si lo lleváramos al 2019 y puntos posteriores, creo que crecería. Yo supongo que lo he restringido un poco al propio 2018, porque el 2019 sí se expandió. Nuestra posición solo se ha fortalecido, creo. Pero no, estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene algo más que decir sobre este punto, el punto 3? Josephine. No sé si tengo algo que decir sobre el punto 3, pero me gustaría que aclararas la conexión entre Demetrio y Trump. Pero de momento no puedo hacer esa conexión. Yo sé que Donald Trump es un dictador,
Pero Demetrio, ¿cómo tú lo relacionas con él? ¿Cómo lo conectas? Graham, ¿te sientes cómodo en responder a la pregunta de Josephine? Si no, está bien. Pero puedes intentar responderle. Porque por lo que tengo entendido, Graham ha estudiado Ipsos. Yo conozco las batallas, la batalla de Ipsos, pero tengo algunas dificultades. Sé que fue derrotado en la batalla de Ipsos. Cuando sus caballos son embestidos. No sé, tal vez me equivoqué. Adelante. Yo puedo intentarlo, pero en 2 minutos sería difícil. Así que Antígono y su hijo Demetrio lucharon contra los aliados Lisímaco, Seleuco y Casandro. Demetrio y Antígono estaban en el mismo bando, luchando contra los 3 aliados que se unieron. Demetrio contaba con el apoyo de Pirro. Pirro en ese momento era el rey del sur. Entonces hacemos una aplicación y miramos a Antígono, que su nombre significa que es como los antepasados, y lo alineamos con Hillary Clinton. Alineamos a Demetrio con Donald Trump. Donald Trump cuenta con la ayuda del rey del sur en ese momento. Lo he entendido. ¿Está clara la explicación, Josephine? ¿Graham, has terminado? Sí, lo entiendo. Por un minuto me falló la memoria. Sé lo que ha explicado, es un buen trabajo. Sí, me quedó bastante claro. Gracias. Gracias, Graham. Creo que Graham nos llevará al estudio de Ipsos en la reunión de oración. Habrá un desarrollo más profundo de esta historia y su aplicación. Pero si es satisfactorio por el momento, ha mostrado la aplicación. Sí, estuvo muy bien. No sé por qué lo he olvidado, porque lo he estudiado durante mucho tiempo y estaba borroso en mi mente. Sí, muchas gracias, Graham, y gracias, ancianates. Estoy feliz. Conozco muy bien esa sensación. Tenemos la historia de la mayoría moral, en la que vemos a los evangélicos protestantes unirse a un determinado partido político. Vemos en 2016, parcialmente por esta unión, pero también en relación con lo que ocurre en el Partido Republicano, vemos la elección de Donald Trump y sabemos cómo entender la elección debido a nuestra comprensión de Daniel 8:8. Y la apertura de ese versículo. Entonces entendemos que existen estos dos lados, estas fuentes de información que hay que tamizar cuidadosamente. Y esto es lo que está conectado también con la formalización de este mensaje. En el mismo año, en el mismo hito de 1996, CNN y Fox News. Y estos elementos pueden ampliarse mucho, ya que 1996 es un año rico en información. Así que si todos se sienten cómodos con el punto 3, pasaremos al punto 4. Este es el punto que no se enseñó en septiembre de 2018, sino en diciembre. Sí, recuerdo correctamente lo que sucedió desde entonces.
sigue relacionado con las dos fuentes de información, pero realmente fue este tercer punto lo que llevó al cuarto punto y lo hizo mucho más fuerte. ¿Alguna idea? ¿Qué pasó en 1996? ¿Solo los sacerdotes se vieron afectados? CNN, Fox. ¿Solo los sacerdotes se vieron afectados por la CNN y la Fox? ¿Es este el único grupo que se ve afectado por las fuentes de noticias externas? I'll have to pick on someone then. Tengo que preguntar a una persona. Greg. Nothing really in mind. Realmente no tengo nada en mente. Yeah, Is it only you and I Somos solo tú y yo los que nos hemos visto afectados por las diferentes perspectivas de la CNN y la Fox. Oh no, it's everybody in the world. No, todos nosotros. Everyone. So what do you want to call them? ¿Cómo quieres llamarlos? Levites and Nephilim. Los levitas y los netineos. So Levites and Nephilim Así que los levitas y los netineos se ven afectados por 1996 por las dos fuentes de información. How does that make it a much stronger point? ¿Cómo se convierte esto en un punto más significativo? Because if we just say 1996, two streams, Porque si yo digo 1996, las dos fuentes de información que nos afectan a ti y a mí, pero si tú dices que los netineos están siendo afectados por ambas fuentes, ¿cómo es que este punto se vuelve más importante en la transición de la derecha a la izquierda? ¿Qué importancia tiene que nuestra política sea correcta? ¿Brody? Brody. Ella no puede unirse en su propio internet. Greg quiere que te diga que no puede oírte. Algo va mal en su internet. Así que sí, seguro. Ray. ¿Es porque entendemos que Dios utiliza los medios de comunicación para llegar a otras personas? Nosotros podemos ver que lo que están aprendiendo es lo mismo que estamos aprendiendo nosotros. Podría tener eso al revés. Tomemos uno de ellos. Este es el primer grupo. Así que ahora vamos a hablar del mundo. 1989. I'm sorry, it's really bad for that to happen. It's fine. Está bien, está bien. Línea de los netineos. ¿Dónde queda la ley dominical para los netineos? ¿Cuándo comienza su cosecha? ¿En qué momento les decimos que salgan? Cosecha. Salid, o en otras palabras, el fuerte clamor. Así que tenemos la ley dominical. Daniel 12:1. Así que esta es la línea de los netineos. Raymond.
Oh, lo siento, me he equivocado. Siempre se revierte a la línea de los 144.000. Raymond, ¿puedes exponer de nuevo tu punto de vista? No estoy seguro de estar en lo cierto, pero si vemos que Dios les está enseñando, aunque haya un desarrollo en su comprensión, deberíamos ver que hay un aprendizaje y debe ser lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Así que ellos aprenden, pero tú y yo no les estamos enseñando. Sí, Dios les está enseñando con total independencia de nosotros. ¿Cuándo empezamos a enseñar a los netineos? Cuando les decimos que salgan. Oh, no, espera. ¿Es en el año 2021? No, perdón, estos son los levitas. Ese es el siguiente hito. ¿Es en la ley dominical? Sí. Estoy de acuerdo con eso. Si les enseñamos antes, no habríamos esperado llegar al hito de la ley dominical para decirles que salgan, ¿verdad? Sí. Ahora es cuando vemos que la piedra golpea la estatua y la gente tiene que salir de Babilonia. Así que si les enseñamos aquí a los netineos, les habríamos dado el fuerte clamor en ese momento y les habríamos dicho que salieran. ¿De qué? No podemos decirle que salgan de Babilonia que ha caído, solo cuando vemos esa caída. Así que si esta es su cosecha, tenemos antes el arado, su lluvia temprana y su lluvia tardía. Y tú, Raymond, has dicho que no los estamos arando, no los estamos dando su lluvia temprana, ni les hemos dado su lluvia tardía. Si no somos nosotros, ¿quién es? Voy a decir que es Dios a través de los eventos externos. Dios a través de los eventos externos. Entonces tenemos un evento externo. Tenemos a Putin que va a invadir Ucrania. Putin ataca a Ucrania. Y tenemos a la CNN diciendo, esto es horrible. Y Fox dice, ¡qué genio! ¿Quién no querría expandir su imperio? Así que tenemos CNN y Fox, así que tienes un evento externo singular que tiene dos perspectivas diferentes de él. Y lo que tú has dicho es que los netineos son el mundo, que es así como se les enseña, ya sea para una fuente o de otra fuente, ya sea en un sentido positivo o negativo. ¿Eso está bien? ¿Tú quieres expandir algo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo único que añadiría es que cuando se compartió esta enseñanza, entendí la razón por la cual no hacemos evangelismo público. Esta línea me convenció, antes no lo había entendido. Sí. Y menos mal que antes de 2019 no hicimos evangelismo público. Eso hubiera sido un desastre. Sí, así que estamos llamándolo aquí a los netineos. Porque antes de este punto, todo esto es adventismo. ¿Qué hito es este para Israel antiguo? Josephine.
¿Qué hito es este para el Israel antiguo? Oh. That's not 1844? ¿No es 1844? El antiguo Israel, no el moderno. Oh, yes. Sí, lo sé. ¿Ese hito es el año 70? La ley dominical para nuestro tiempo. No. No. That would be before that. Eso sería antes. Okay, with the cross. La cruz. Piensa en las etapas de la obra. Aquí es donde decimos que no se nos permite hacer evangelismo público. ¿Pentecostés? Is that the Pentecost? ¿Es Pentecostés? ¿A quiénes se dirigieron los discípulos en el Pentecostés? They went to Judea, Ellos fueron a Judea, to the Jews. a los judíos, a los judíos. Tú tienes a los discípulos, luego los discípulos van a los judíos. Yes. ¿A quién no se les permitía ir? Not to the Gentiles yet. A los gentiles. No se les permite ir a los gentiles. Así que primero Dios enseñará a los discípulos, luego se les permite volver a la nación judía y darles una segunda oportunidad. Todo esto ocurre antes de que Dios les permita ir a los gentiles. Yes. ¿Tiene esto sentido? That's all true. Entonces, cuando llegamos a la ley dominical, Daniel 11:41, ¿dónde colocarías este hito para el antiguo Israel? They were going to the harvest. Is that Cuando cosechan a los harvesting the Jews? cuando cosechan a los judíos. Si empezamos a cosechar a los judíos aquí, ¿a quiénes empezamos a cosechar en la próxima dispensación? The Nephilims. ¿A los netineos? Tras el cierre del tiempo de gracia. Esto es Daniel 12:1. Esto es el tiempo de angustia. ¿Estamos llamando a la gente a salir de Babilonia durante el tiempo de angustia? No, we call them before. No, los llamamos primero, ¿no? ¿Dónde es antes? At the loud cry. ¿Durante el fuerte clamor? Es en el fuerte clamor. Entonces vamos a llamar a la gente. ¿A quién llamamos? ¿Cómo los llamamos? Tienes tres opciones. Los judíos fueron llamados. No los judíos. Los levitas fueron llamados. Entonces, ¿esta es la llamada de los levitas? ¿Es en la ley dominical? Entonces tú dirás que esto es Pentecostés. Luego aquí vamos a ir a los gentiles. Que se junten a nosotros. Y los levitas. ¿Esto funcionaría? ¿Qué es Daniel 12:1? Se levanta. What's his name? ¿Qué pasa ahí? Yo sé que esto no encaja exactamente en la parábola, pero ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? October 22 is, you mean the real thing that happens 22 de octubre, ¿te refieres al acontecimiento real que tuvo lugar the most holy?
cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Lo que asociamos con el 22 de octubre de 1844 es una puerta cerrada, juicio. Tú tienes una puerta cerrada, tienes un juicio, un tiempo de angustia como nunca ha habido. Nadie puede entrar durante este tiempo. Entonces debe ser antes de que la puerta se cierre. Debe ser antes. ¿Eso tiene sentido? Sí. Nuestro viejo modelo, nuestro antiguo modelo, en el que Jesús volvería en la historia de 1888, corremos a las montañas y a menos que corras y grites, no puedes llamar a la gente a salir de Babilonia si vives físicamente. Porque ese es el modelo que habría encajado. Habría encajado hace 150 años. Es supervivencia. No iríamos a trabajar, sino que nos estaríamos escondiendo. Así que si nos escondemos aquí, trabajamos antes. Tuvimos que hacer todo nuestro trabajo antes. ¿Eso te parece bien? Sí, eso está claro. Sé que estas cosas, pero cuando yo escucho tu voz, a veces me pongo nerviosa. Por eso la interacción es mucho más apropiada para el aprendizaje que cuando simplemente se te dice algo. Es una mejor manera la de dialogar. No pienses nunca que el tiempo o el ejercicio es una pérdida de tiempo. Esta es la mejor manera para todos nosotros. Yo lo aprecio mucho. Así que nuestro trabajo termina aquí y sucede para los discípulos, para el fin del Israel antiguo. En 3 etapas, primero los discípulos, luego el Pentecostés, y del Pentecostés vuelven a los judíos, a la nación judía. Pero no se les permite ir a los gentiles hasta aquí. ¿Y cuándo se les permite ir a los gentiles? Después de los judíos, cuando fueron probados y se unieron a ellos. Entonces tú podrías llevar el mensaje, o cuando se abre el camino. Sí, es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo en el que realizan este trabajo. Solemos asociar un evento con este hito, cuando la puerta se cierra para la nación judía como institución. Yo sé que tú estás mirando Hechos 27 y que esencialmente es un naufragio para la nación judía. Y tú sabes que lo llamaríamos la ley dominical porque es un naufragio. Entonces, los discípulos van a ir y van a hablar con la iglesia y luego al mundo. Y nosotros asociamos un evento con este hito. Un día, un evento. ¿Tienes algún pensamiento sobre esto? Si no tienes uno, no pasa nada. Pero tienes la estructura y el concepto. Tal vez alguien más pueda darme una idea. Claro. Pero luego volveré contigo. Así que volveré contigo en un periodo breve de espacio. Rachel. ¿La lapidación de Esteban? ¿La lapidación de Esteban? Te escuché, Josephine. Sí. Sí. Año 34. Eso es lo que me pasa a mí también cuando hago la línea de los netineos sin los otros 3. ¿Está bien? ¿Tú puedes ver el paralelismo que hay con la ley dominical? Yo conozco bien estas cosas, pero bueno, yo estaba buscando en mi mente. Lo importante es que cuando lo veamos todo encaje.
Y la razón por la que volví a este tema es que todavía suena extremo que nosotros no hagamos evangelismo en público. Un concepto extremo y extraño. Y quería que recordemos el concepto. Aunque parece extremo, pero este es el mismo modelo que Dios usó para el Israel antiguo en la historia del primer advenimiento. Jesús no vino y se dirigió directamente a los gentiles. Tampoco les incentivó a hacerlo. Él les prohibió hacer esta obra. No hasta que tuviera la oportunidad de tener un movimiento fuera de su iglesia, para crear una nueva iglesia. Y eso es lo mismo que está ocurriendo en la historia del fin del Israel moderno. Primero la iglesia y luego el mundo. Y si no nos es posible ir al mundo antes de ir de la ley dominical, al igual que los discípulos no tenían permiso a unirse a los gentiles antes de la lapidación de Esteban. Esa es su cosecha cuando regresamos al modelo de la agricultura. Entonces los gentiles deben ser arados, deben recibir su lluvia temprana, su lluvia tardía, todo eso antes de ser cosechados. Ray, eres tú quien nos ha guiado en esta línea de reforma. ¿Puedo hacerte una pregunta que me han hecho en esta semana? ¿Por qué su movimiento, no mi movimiento, por qué tu movimiento oculta toda esta información que tiene? ¿Por qué no la publica abiertamente? Les habla de Cristo con sus discípulos, los discípulos de la nación judía. Entonces, yo dije que no ocultamos nada porque todo esto está disponible en Internet, porque es así como yo encontré el movimiento buscando en Internet. ¿Tiene esto sentido? Mi respuesta fue la que se dio esta noche en relación con los discípulos. Los discípulos de Cristo fueron los discípulos a la nación judía y luego más tarde a los judíos, fueron a los netineos, a los gentiles. Pero la pregunta era, ¿por qué tu movimiento oculta toda esta información? Si tiene toda esta información, ¿por qué la oculta? Yo le dije, no estamos ocultando nada, está en Internet. Me dijeron, ¿de dónde sacas la información? ¿Tienen tus líderes información? Dios les está dando información. ¿Qué tienes? Dios te da la información que tienes. Yo me hice esta misma pregunta cuando me enfrenté a todo este conocimiento. ¿De dónde ha salido toda esta información? Este conocimiento que nunca había aprendido antes y que ahora tengo la oportunidad de aprender. Y yo no tardé en darme cuenta de que era la verdad. Y en el momento en que yo me di cuenta de que esta información era cierta, ya no me importaba que me hiciera la pregunta. Sabía que Dios tenía que dar la información a los líderes para el grupo. Y yo nunca verbalicé esta pregunta que tenía en mi mente, porque estaba feliz y satisfecha de seguir aprendiendo. Pero ahora esta misma pregunta me la hacen a mí. Y ya que estamos en este tema, yo quería mencionarlo. ¿Por qué las personas se esconden? Y esa es mi explicación para este tipo de preguntas. Porque es ahora satisfactoria. Se debe seguir un tipo de patrón. Me parece interesante que las mismas personas que te hacen esas preguntas sean las mismas personas que dicen que Dios nunca cambia. Por lo tanto, Dios prefiere líderes masculinos. Hace 2000 años ya habría clavado su estaca en el suelo y declarado que Dios nunca cambia. Y sin embargo, tendrían que haber mirado la historia del fin del antiguo Israel para ver lo que Dios estaba haciendo. Y luego consideraría si preguntarían a los discípulos o a Lucas o a Pedro, ¿por qué estás ocultando esto a los gentiles en el año 32 o 33 después
de Cristo. No creo que nuestro mensaje esté oculto, así que estoy de acuerdo con tu respuesta. Algunas personas han entrado en este movimiento y vienen directamente del mundo y no del adventismo y no han sido rechazadas. Las hemos acogido, han sido asistidas a clases de bautismo y algunos se han bautizado. No es que ocultemos algo a propósito, pero las complejidades existen desde la misma manera que existían al final del Israel antiguo. Por lo tanto, la primera parte de 1989 a 2019, los sacerdotes, el movimiento, no tiene una buena comprensión de la verdad para sí mismo. Tienen que saber qué mensaje ha de transmitir. Sería como si los discípulos fueran a enseñar a los romanos cuando pensaban que la nación romana estaba a punto de ser derrocada. Y si hubieran ido a un centurión romano y le hubieran dicho, ¿no sabes que tenemos un rey que va a destruir a todo tu imperio? Se habrían creado problemas para más adelante. Así que al salir al mundo, en 2016 y en 2017, y no entender claramente lo que está pasando en la política, tanto local en Estados Unidos y externamente, con su política exterior, no hubiera ayudado a mucha gente. El mensaje tenía que ser claro para nosotros. 2019-2021 es el tiempo de angustia para los sacerdotes. Es un periodo en el que había muchas complejidades, muchos problemas, si puedo decirlo de forma sencilla. A medida que los 144.000 avanzan, siguen preparando el mensaje que darán su fuerte clamor. Y esto es lo que también ha estado ocurriendo a lo largo de la historia, desde 2019 hasta 2021. Y creo que tus respuestas son correctas. Si quieren decir que Dios nunca cambia, si esa es la metodología con la que quieren acercarse a las Escrituras, entonces tienen que leer todo el Nuevo Testamento y ser coherentes, yo pienso. No creo que los discípulos digan que se esconden, pero una obra debe hacerse decentemente y en orden, especialmente para una obra seria como esta. Uno de los puntos que enseñé en enero de 2021 y la razón por la que dije que la enseñanza del feminismo radical comenzó particularmente en enero del 2021 es porque en ese momento yo enseñé que su cambio de liderazgo tendría un lugar aquí, 2021. Sea quien sea quien les enseñó a partir de ese momento, podemos empezar a ver que hay serios problemas con los líderes del mundo, con las voces que escuchan. Sabemos que nosotros somos los que haremos el trabajo de la cosecha. Ninguna corriente externa es capaz de hacerlo. Por eso es tan importante. También vemos el problema de la izquierda. La izquierda, aunque quede bien en 2019, no es capaz de hacer esta obra porque tiene problemas endémicos. El trabajo que realiza este movimiento es muy importante. Nadie se va a unir al movimiento como un feminista radical prefabricado. Tal vez hay algunos, pero la mayoría no lo haría. No lo hará, porque tenemos mucho que enseñarles todavía. Y en primer lugar, los discípulos debían entender claramente su mensaje desde el nacimiento de Cristo hasta el Pentecostés. Y luego, a partir del Pentecostés, no es que los discípulos tuvieran esta gran experiencia de aprendizaje después del Pentecostés, es que su primer deber era ir a la iglesia, y ese es nuestro trabajo ahora mismo. Al igual que los discípulos, el mensaje estaba empaquetado, y se empaquetó cuando entendimos los temas de LGBTQ y cuando entendimos el feminismo radical. Ese pack está hecho, pero nuestra primera tarea es la iglesia. Es solo allí donde tendremos un frente unido, que necesitamos para realizar el trabajo en la ley dominical. ¿Y esto es bueno para ti, Josephine? Sé que algunas de las respuestas no son las que tú habrías dado, pero ¿tienen sentido para ti? ¿Esto te ayuda? ¿Josephine?
¿Estás allí? Sí, lo tengo muy claro. Siento si te he desviado un poco, pero quería hacerte la pregunta. Ya has dicho los puntos que intentaba explicar la semana pasada en relación con la respuesta de que no nos escondemos. No sabía más que lo que he explicado, pero lo que has dicho tiene sentido para mí. Mencionándolo de esa manera, una orden a seguir, una lista de prioridades. Los sacerdotes deben ser entrenados, pero no podía decir que nosotros éramos sacerdotes. Yo no quería decir eso, pero acabo de decir que el movimiento no oculta nada y que si realmente buscamos, encontraremos el mensaje como yo lo hice. Yo te sugiero que los lleves de vuelta a los evangelios y al libro de los Hechos. No necesitamos usar este tipo de parábola, esta fraseología, que tal vez ellos no lo entenderían como sacerdotes levitas y netineos. Porque no haría sentido. No haría mucho sentido. Pero si pueden ver los evangelios y el libro de los Hechos, verán que Dios siempre trabaja en orden sistemático. Sí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Escuchar el vídeo una y otra vez. Ese era un buen punto para tratar. Entonces tenemos la historia y la mayoría moral, Pirro, la batalla de Ipsos, 1996, la formación del mensaje. Debido a la resistencia con ambas fuentes de información, en diciembre del 2018, particularmente con la línea de los netineos, si se quiere decir de otra manera, ¿cuál sería la orden de la línea de reforma? ¿Cuál el movimiento debería estar familiarizado con este concepto a finales del 2018? Esa era la base fundamental. Así que esos son los 4 que tenía en mente. ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Está el mundo de acuerdo con eso? ¿Comprende todo el mundo cómo están interconectados? Pero al final de entender todo esto en la historia del 2018, era imposible justificar esta posición. Se necesitó un giro hacia el Partido Demócrata políticamente. Y conectado con ese partido, todas las fuentes de información que caracterizan a ambos lados. Voy a entrevistar a una persona. Brandon, ¿cómo definirías tú a la derecha? Buscando conceptos simples. ¿Qué representa la derecha y qué representa la izquierda? Al realizar este ejercicio, podemos intentar no responder de forma prejuiciosa, como una persona que tiene una posición política y no le gusta la otra parte. Si podemos responder de una manera un poco más objetiva, desde un punto de vista que creo que sería correcto, preciso, para describir el ethos de los dos lados, los dos partidos. Tú puedes empezar por la derecha o por la izquierda. La derecha estará preocupada. La derecha estaría preocupada por la moralidad de su interpretación del país. Creo que ya lo has escrito, ¿no? Esa respuesta ya está ahí. Me gustaría ignorar estos elementos por ahora, así que no tengas miedo de redoblar, de duplicar.
Um, they generally have a biblical Ellos generalmente, la derecha, foundation that they tienen stand on, and it all un comes from that. fundamento So no matter bíblico what sobre el que se area they're apoyan. looking at, they tend Todo to frame parte it de in, ese punto. Miren de donde miren. in a La derecha religious fight, tienden I a guess. So there's situarlo en no un marco atheists in the religioso, right en una wing. lucha religiosa, Yeah, supongo. well, there probably is. Of course Entonces, there is. ¿significa que no hay ateos en el partido de la derecha? Probablemente los haya, por supuesto. I'm not sure. I'm not sure how to characterize it. No estoy I got to this seguro point in our cómo studies where I realized that just caracterizarlos. saying we moved from here to Yo llegué a un punto en el estudio en el que me di cuenta de que decir simplemente que habíamos pasado de aquí, de la derecha a la izquierda, no me servía de nada, a menos que examinara y entendiera lo que representa la derecha y el partido de izquierdas. Eso es lo que me gustaría que hiciéramos ahora. Sabemos que hemos hecho la transición. While you think about that, Natakarima, your hand is up. You had a thought? ¿Qué piensas sobre esto? Nakatarima, tú tienes tu mano levantada. ¿Tienes alguna idea? Sí, tengo una pregunta basada en el cambio de la derecha a la izquierda. Según la progresión de los estudios y lo que entiendo, ¿qué está cambiando? ¿Es la mentalidad moral de la derecha la que se está desplazando hacia la izquierda? So is this about moral issues? ¿Se trata de cuestiones morales? El estado de ánimo moral, como los cambios de carácter entre la toma de esa decisión de cambiar a la izquierda. Creo que hay más información relacionada con este cambio, pero no la tengo. Espero que tenga sentido. Es que necesito entender el panorama general, la mentalidad de la información de la derecha y luego usarla para entender, para pasar a la izquierda. ¿Cuál fue la información que se hizo para que se produjera este giro a la izquierda? Creo que se me ha cortado un momento. ¿Puedes? Hello, maybe that ¿Hola? was my end. I think I cut out there. Could you repeat yourself? Sorry. Creo que se me ha cortado un poco un momento. ¿Tú podrías repetir, por favor? Lo siento. Cuando hay un cambio de personas entre la derecha y la izquierda, los demás cambios son de mentalidad. Cuando yo digo mentalidad me refiero a que probablemente sea la base de la información moral. Si nosotros nos fijamos en las elecciones del 2016 y si tú miras a Hillary Clinton y luego a Donald Trump, son solo dos personas, pero esas dos personas representan mucho sobre cómo se ve América a sí misma, mucho sobre cómo perciben a Rusia, sobre cómo perciben a Black Lives Matter, sobre cómo perciben la riqueza, sobre cómo perciben los derechos LGBTQ, sobre cómo perciben el concepto de la libertad religiosa. Así que 2016 es una especie de prueba definitiva en la que vemos a la derecha contra la izquierda. Y si no te importa, prefiero no responder a tu pregunta ahora, porque lo que estamos empezando a hacer es definir lo que representa la derecha y luego definir lo que representa la izquierda. Y una vez que hayamos hecho este trabajo, creo que podremos estar en mejores condiciones para discutir tu pregunta. Es difícil responder a tu pregunta hasta que no hayamos demostrado lo que representa la política de la derecha. Y entonces podríamos decir si estamos de acuerdo con este lado o con este lado.
Sí, por favor, lo entiendo. No estoy ignorando tu pregunta. No vamos a llegar a eso ahora. No lo haremos. Tendremos que retomar este hilo la próxima semana. Pero me gustaría definir a los dos partidos antes de llegar a esa pregunta. Sí, yo lo entiendo. Gracias. Brandon, ¿has tenido tiempo para pensar en ello? Sí, miro los principios generales de cada partido. Diría que la derecha es conservadora y mira hacia atrás e intenta mantener el status quo. Miran hacia atrás para intentar conservar lo que siempre ha sido. Por eso tenemos a Make America Great Again, porque la derecha siempre está mirando hacia... Está mirando hacia atrás y tratando de preservar todas estas cosas, mientras que la izquierda está interesada en la progresión o en mirar hacia adelante, hacia el futuro. Un ejemplo sería que Estados Unidos aún no ha alcanzado la plenitud de la democracia y la libertad que debería. Y en ese caso debemos seguir avanzando, mientras que la derecha trataría de interpretar la Constitución como siempre se ha interpretado. Entonces un partido mira hacia adelante para avanzar, progresar, mientras que el otro partido va a mirar hacia atrás para intentar mantener lo que siempre ha sido. Sobre esta base se discuten todas estas cuestiones de valores. Sobre esta base se discuten todas estas cuestiones de valores tradicionales. Y todo surge de este tipo de metodología. Entonces yo lo que estoy escuchando es conservadurismo versus progresismo. Y estos son los términos políticos que tú estás diciendo que significan conservadurismo versus progresismo. ¿Lo he entendido correctamente? Sí, algo así. Si tuviera que etiquetarlo muy brevemente, estoy seguro de que otras personas podrán llenar los vacíos. Solo he intentado destacar los principios generales. Seguro. Es un buen punto de partida. Graham. En alguna de las investigaciones que hiciste en 2018 explicaste muy bien, creo, cuando tú dijiste la frase de nuevo es demasiado simplista, que ambas fuentes de información distorsionan la forma en que podemos percibir la realidad. Y si decimos que la derecha es el grupo conservador, entonces se ve un enfoque de América primero. ¿Puedo llamarlo nacionalismo? Sí, estoy seguro de que es un título que podemos dar. Gracias, Graham. ¿Hay algo más que quieras decir? Sí, dejo que otros hablen. Está bien, gracias. Es un buen punto a añadir. Josephine. Añadiremos 1 o 2 puntos más y retomaremos la semana que viene. La derecha quiere impactar su moral. La gente de la derecha quiere tener un papel en la política. Quieren que su moral repercuta en el gobierno.
¿Puedo poner tu idea bajo los valores tradicionales? Está bien. Tú lo describes de forma un poco diferente, pero creo que las dos cosas se pueden combinar en una sola frase. Cuando una persona tiene su familia de valores tradicionales, que les gustaría que tuvieran un impacto político. Ya sabes, cuando se habla de cosas alrededor del 2014 y el matrimonio gay. Así que vamos a hacer un resumen. Vamos a resumir y lo que hemos hecho es añadir algunos puntos a los que provocó el cambio de la derecha a la izquierda. Tenemos la historia de la mayoría moral, donde vemos cómo el republicanismo y la derecha cristiana se unen 10 años antes de nuestra línea de reforma, y cómo esta unión desencadena una serie de acontecimientos, cómo estos eventos llevaron al 2016, Ipsos, Donald Trump como representante, esta unión de Reagan, Falwell, de mayoría moral, y vimos cómo ambas fuentes de información externas en la historia de 1996, cómo juegan un papel de nuevo en la historia de Ipsos, donde vemos ambos lados y vemos la importante que son todos estos puntos para el mundo, para llamarlos a salir de Babilonia. Y si entendemos estos dos lados y de qué lado debe situarse el pueblo de Dios, ¿cuál es la esperanza al ir al mundo? Porque el mundo ya ha sido preparado para la cosecha por estas dos fuentes externas. Sobre cómo responden los netineos en 2016 en Ipsos. Entonces nos preguntamos un momento, ¿pero qué es lo que ha cambiado? ¿Qué significa cambiar de la derecha a la izquierda? ¿Cuál es el ethos de la derecha y el ethos de la izquierda? Y tú has dado ideas diferentes. El progreso frente a la conservación. Cuando los ponemos en términos políticos para la gente, hablamos de progresistas contra conservadores. Y yo creo que es una buena manera de describirlo. Luego se expandió un poco con la derecha, hablando de los valores tradicionales y también vinculándolo con el nacionalismo, que se asocia particularmente con la derecha. Entonces, de hecho, cuando volvamos, nos extenderemos un poco más sobre estos puntos, pero me gustaría una palabra, un título que describa el ethos de lo que representa la derecha y una palabra que defina el ethos de lo que representa la izquierda. Así que, ¿cuál es la frase clave o cuál es la palabra clave que estos dos partidos, o si debo decirlo de otra manera, cuál es la colina en la que estos dos partidos están dispuestos a morir? Y volveremos la semana que viene para hablar de ello, porque estamos sobre el tiempo. Catherine, si tienes alguna pregunta, ¿podrías dejarla para la próxima semana, si te parece bien? Guarda tus pensamientos y no los olvides. No los olvides durante la semana. Querido amoroso Dios, que estás en los cielos, muchas gracias por los estudios que hemos podido hacer juntos. Gracias por la forma en la que nos has estado guiando y la visión de cómo hemos hecho la transición y lo increíble que es cuando ves a un grupo de personas haciendo eso. Te pedimos que estés con nosotros en este sábado. Te agradecemos por este tiempo especial de contemplación, de descanso y estudio de tu palabra. Es una bendición para nosotros. Gracias por el compañerismo que hemos podido disfrutar juntos también esta noche y te pedimos que estés con nosotros a medida que avanzamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.